¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a esta charla madridista donde vamos a perfilar y actualizar, analizar, en resumidas cuentas, pues la actualidad vigente que estamos viviendo esta temporada 22-23 con el Real Madrid femenino, que ya sabéis que es uno de los elementos clave dentro de nuestro canal. Y yo creo, sinceramente, que tenemos un muy buen invitado para perfilar, como decimos, en detalle toda la cuestión del Real Madrid femenino. Tenemos con nosotros, ahí le estáis viendo ya en pantalla, a Fernando Alcalá Zamora. Fernando, muy buenas, bienvenido. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí. Y ya sabéis, Fernando, bueno, pues seguro le conocéis vía Twitter, también, si no me equivoco, colaboras con La Galerna, si no recuerdo Exacto. mal, y también vía YouTube, importante, chicos, suscribiros a su canal, porque es un canal al cual ya está haciendo ahí cositas de postpartidos, análisis del Real Madrid femenino, sería Ya Corre la Saeta, el canal de Fernando, ¿de acuerdo? Lo dejaremos abajo para que os suscribáis dentro del cajón de comentarios, pero oye, ahí lo tenéis. Vale, así que nada, Fernando, bueno, vamos, lo que te he comentado, vamos a tratar un poquito lo que es esta temporada del Real Madrid femenino. La verdad es que así a bote pronto la temporada está siendo muy distinta a la anterior. Es decir, si hacemos una comparativa con la anterior, da la sensación que a nivel competitivo, más allá de que no estamos en cuartos, el grupo que nos ha tocado en Champions ha sido maldito, la verdad, muy difícil, Grupo pero de la muerte. el grupo de la muerte totalmente. Pero a nivel nacional, pues se nos abre la ventana de la Copa de la Reina, en Liga con mucha solvencia y mucha solidez el segundo puesto. Entonces, bueno, yo creo que las sensaciones realmente muy óptimas. Sí, sobre todo yo creo que de equipo que ha dado un salto competitivo, de madurez y de solidez, que era lo que falló al comienzo de la temporada anterior, lo que creo que buscaban desde el club en cuanto a mejorar, y los resultados están ahí, ¿no? En esta racha de 11 victorias consecutivas que el equipo femenino lleva en Liga, donde se demuestra que el salto se ha dado. Otra cosa es que queden muchos que dar hacia adelante todavía. Ujú. Pero con respecto al año anterior, a mí me parece que lo que estamos viendo es ahora sí un equipo sólido y que en Liga ya es el segundo indiscutiblemente por detrás del Barça. El Levante este año está ahí, pero ya el equipo desde el primer momento ha estado arriba. Así que eso es lo que yo creo que el aficionado le pide al equipo. Claro, después de una temporada la anterior con Toril, cuando llegó en una situación muy difícil, donde el equipo hacía aguas por distintas partes, pues el equipo llegó por los pelos, salvado por la campana. Llegó a Champions y esto este año completamente diferente, ¿no? Solvencia desde el principio, competir bien desde el comienzo, muchas victorias buenas y hay datos, los goles. El equipo el año pasado a nivel goleador tenía muchos problemas. Este año el factor Will sobre todo y Esther que están muy bien. Claro, hay que pensar que el tiempo en el fútbol pasa muy rápido, ¿no? Pero si recordamos lo que sucedió justo antes de verano, fue que el equipo no confirmó su clasificación para la Champions hasta ultimísima hora, necesitando incluso un pequeño favorcito del Barça Ahí ganándole está. al Atlético de Madrid. Y si hacemos un salto al día de hoy, estamos a principios de febrero y el equipo saca más de 15 puntos sobre Tremendo. el cuarto clasificado que da acceso a la Champions. Entonces, ahí eso habla por sí mismo, ¿no? Luego ya se puede entrar a hablar en cuanto a juego, ¿no? En cuanto a Ujú. detalles que a uno o a otro le gusten más, pero lo que son los números y la situación del equipo, la diferencia no tiene nada que ver, claro. Hemos comentado pues, el tema de Esther, una de las máximas artilleras de la Liga F. Hablamos de Caroline Weir, que es el factor X que da ese salto de calidad al Real Madrid femenino. Me gustaría una evaluación tuya de lo que son los fichajes, porque al final son las caras nuevas. A Esther la conocemos muy bien, pues conocemos también a Maite, a Tere, a Zornoza, a Atenea ya la estamos conociendo muy bien. Pero en cuanto a los nombres propios de esta temporada, ¿cómo evaluarías a los fichajes? Pues yo creo que en general están respondiendo, sobre todo si vemos el tiempo de juego que están teniendo. Weir no hay que hablar de ella porque está siendo la jugadora de la temporada. Caitlyn, que recuerdo que generaba bastantes dudas al comienzo con su fichaje porque ya sonó en años anteriores, más allá de las limitaciones que tiene, que yo creo que las sigue teniendo, Ujú. pero lo que está demostrando es que para Toril es una de las dos centrales titulares.
eso dirá algo de cara al cuerpo técnico. Si el cuerpo técnico la pone, verán cosas en ella. Toletti, tres cuartos de lo mismo. Ha estado el tiempo con las molestias, que no ha podido tener la consolidación, pero en cuanto ha empezado a sumar partidos en estas últimas 2 semanas, se la ve que es una centrocampista para ser titular en el Real Madrid. Y por dar otro nombre en cuanto a fichaje, el de Naomi Feller, que también generaba ciertas dudas por su juventud, porque venía un poco de tapada, Lesión también. desconocida, sufrido una lesión grave, y en cuanto empieza a jugar, pues lo que se ve es que sobre todo un perfil de atacante que no se tenía, muy físico, muy rápida, y que aporta algo, como yo siempre digo, cuando un club del nivel del Real Madrid Ujú. ficha una jugadora y de fuera pueden generar dudas, yo siempre voy a esta gente que está aquí dentro algo habrá visto. No vamos a ser como cualquiera de nosotros podamos en Twitter Ahí está, opinar sí. y decir, no, ¿por qué la habrán traído? Pues bueno, cuando la jugadora empieza a tener minutos y continuidad, pues se puede ver cuál era la jugada, cuál era por dónde ¿Qué es iban lo que los tiros. ofrece? Claro. Y a mí me parece que está siendo otra de las grandes noticias. Entonces, el verano vuelve a ser bueno y ya van enlazadas unas cuantas ventanas de fichajes buenas. Y claro, margen hay, pero a mí me parece que nada mal, sinceramente. Iremos ahora perfilando de cara a la progresión de esta charla, comentando detalles de, oye, pues a lo mejor por aquí, por allá en esta posición, la otra tal, podemos dar un impulso, mejorar, pero claramente el equipo ha mejorado. Es un hecho evidente a nivel de talento, de calidad, de elementos más físicos, que era algo que adolecía al equipo claramente, que tiene que seguir mejorando a nivel Europa sobre todo, Ujú. pero Kathleen, Toletti, Naomi Feller, Weir, son jugadoras que cada una con sus características hacen distintas cosas en el campo, pero todas tienen un denominador común, que físicamente han mejorado al Real Madrid, en aspectos defensivos o en aspectos eminentemente ofensivos. En cuanto al crecimiento del club, la gente está también empezando a observar el trabajo de la cantera, porque el Real Madrid femenino, obviamente en su proyecto como sección, tendrá que consolidar buenas jugadoras de fuera, buenas jugadoras patrias, que ya se han ido encauzando estos 2 últimos años y medio, pero, Fernando, la cantera, que tiene una pinta excepcional, compitiendo muy bien en su categoría, con opciones de ascender, y que ya está teniendo ahí pequeños elementos que van apareciendo. Carla Camacho, Paula Partido, tiene buena pinta el trabajo del Real Madrid femenino B. Y este año además llegaron muchas jugadoras. Los resultados, yo obviamente no he estado viendo todos los partidos, he visto lo que se ha podido emitir. Ujú. El otro día precisamente contra el Europa, que era un duelo arriba, ¿no?, de la tabla, y se vio un equipo muy competitivo de las jóvenes. Y es lo que dice, hay muchos nombres, desde Sofía en la portería, ¿no? Sara, que se habla poco, Bea Vélez, Olaya, en fin, hay muchas, y la clave estará, entiendo, principalmente en conseguir este año ascender para que el equipo B esté en una categoría en la que las jugadoras puedan desarrollarse hasta el punto de que el salto al primer equipo Ujú. sea lo más pequeño posible y puedas contar con ella en partidos. Hemos visto a Carla y a Paula, sobre todo en dinámica de primer equipo, muchísimo, junto a Sofía, pero entiendo que en el club quieran o necesiten el ascenso para que estas jugadoras, si no tienen minutos con el primer equipo, que es lo normal que ocurra, pero constantemente estén todos los fines de semana jugando en una liga que ya las exija al máximo y tú puedas ver y contrastar su verdadero nivel, y cuando las necesites y tengas que tirar de ellas, pues sabes que te van a rendir. Yo creo que este año lo que está adoleciendo un poquito a eso, ¿no? Que quizás desde el primer equipo tampoco quieren pasarse y quemar a jugadoras, a lo mejor en ese salto, y que luego lo sufran. Entonces yo creo que si el B asciende, ahí ya que sí creo que sí podemos hablar de consolidación, ¿no?, y de poder tirar mucho más continuamente de las canteranas. Claro, me lo has dejado efectivamente, Fernando, votando porque hay gente vía redes sociales que está muy ilusionado, porque la verdad es que tienen muy buena pinta, además de categoría internacional a nivel sub, tanto Paula Partido, Sofía Fuente, Carla Camacho, Olaya, bueno, muchas de Vélez también, por supuesto. O sea que hay muchas jugadoras que están ahí progresando. ¿Tú entiendes entonces, por lo que has comentado, que hay que ir
con pausa, y que a la hora de que alguno diga, bueno, de cara a la próxima temporada, pongo un ejemplo rápido, como falta gente de banda, pues quizá podíamos darle esa oportunidad de ir a alguna Paula Partido, ¿no? Que lo está haciendo realmente muy bien. ¿Tú entiendes que ese movimiento de progresión hay que llevarlo con un poquito más de cautela? Es que ese es un debate muy bueno, también muy difícil, ¿no? Porque lo difícil está en encontrar el balance entre dar Ujú. minutos, pero no depender, ¿no? Porque en un momento concreto de una temporada se te puede complicar, se te puede lesionar alguna jugadora y quizás pasarle el balón de la responsabilidad a una Paula Partido, por decir algo, jugadora de Ujú. banda, no sea lo mejor para su desarrollo. Ahora bien, minutos yo creo que tienen que tener y a mí mi impresión es que lo que van a intentar es que, sobre todo con el paso, veremos a ver incluso este mismo año, si la Claro, temporada por eso. se resuelve pronto, los últimos partidos pueden ir entrando mucho más. Pero lo natural es que empiecen a jugar. Ahora, ¿cuánto? Esto volvemos a lo mismo. Si en el equipo masculino el debate nunca acabará, en el femenino, que ya se empiezan a pedir incluso fichajes de primer nivel absoluto, eso en parte choca Mm. con la progresión de las que tienen que venir desde atrás. Entonces, eso para mí me parece un debate interesantísimo, pero también de mucha dificultad para la dirección técnica y para el cuerpo técnico, porque es encontrar esa medida, ese darle El su equilibrio. hueco a las que vienen, pero entendiendo que lo que se le pide a esta plantilla es que vaya subiendo de nivel todavía más, ¿no? Y si tú tienes 23 fichas de primer nivel o 20, los huecos no son tantos. Vamos a tratar ahora en un ratito también el tema, seguro diréis, oye, pero en esta charla seguro que hablaréis, ¿no? De la situación, de alguna manera, o la sensación que tenéis, o qué os apetecería a nivel de las renovaciones que tiene pendiente el Real Madrid FEM, que tiene renovaciones pendientes muy importantes, ¿eh? Porque no son baladí algunas de las jugadoras que tienen pendiente por renovar formalmente su contrato con el Real Madrid femenino. Eso ahora lo comentaremos. Pero antes, quiero también poner un punto importante. Hemos hablado de los fichajes. Hay que hablar del entrenador, de Alberto Toril. Porque Alberto Toril fue un mago para mí el año pasado, tal y como estaba el equipo de desquebrajado. También es verdad que habría que hablar del factor lesiones que tuvo Aznar. Hay muchos pequeños matices, pero es verdad que Toril encontró la tecla al final y los resultados ahí están. Pero Fernando, quería preguntarte, ¿qué te parece la labor de Toril? ¿Qué cosas te están gustando? ¿Cuáles incluso a lo mejor él tiene que mejorar? Porque él tiene la experiencia del femenino que tiene. O sea, esta es su experiencia en fútbol femenino. ¿Qué te parece como técnico? Y es que incluso hay gente que estaba comentando que Alberto Toril es un entrenador para corto plazo. Es decir, para este año, tal cual, con un año entero, y como mucho para otro más. ¿Tú lo ves un entrenador a largo plazo o un entrenador más de momento? Yo creo que quizás él posiblemente tampoco tenía muy claro la andadura a cuánto podría ser de larga, entonces nosotros saberlo es imposible. Lo que sí creo es que las sensaciones de este año pueden determinar mucho su continuidad a medio plazo, teniendo en cuenta que él llegaba, como quien dice, de nuevas al fútbol femenino Uh y eso genera dudas desde fuera para mucha gente, pero posiblemente para él en primera persona el primero. Aún así, esto es como todo. Cuando tú llegas a un sitio que desconoces, pero de repente las cosas funcionan, empiezan a salir bien, descubres un mundo nuevo y te empieza a cuadrar, pues quizás tú mismo replanteas lo que piensas que podría ser de cara a medio plazo o al futuro. Para el Real Madrid, hombre, yo viendo la media un poquito más temporada anterior y esta, me parece un técnico válido. Los números son los que demuestran lo que puede dar de sí, lo que ha dado de sí, el subidón de nivel que ha habido, más allá de los fichajes que han llegado. Pero a mí como entrenador no me está diciendo nada malo. -huh. Yo sé que hay un debate interno, ¿no? O bueno, interno en cuanto Sí, a nivel redes o mediático, sobre el juego del Madrid o cuánto se puede exprimir a la plantilla actual. sí. Que ese me parece un debate muy guay, interesante.
pero también difícil de evaluar de ir al detalle. Yo, sinceramente, a mí me está gustando. Me está gustando porque cuando ha necesitado cambiar, este año ha estado probando mucho con sus tres centrales, cuando no vuelve a las cuatro. Feller empieza de extremo, pero rápidamente ve que de pareja de 9 puede funcionar y empieza a meterla ahí. O sea, me parece que está intentando cosas y con los resultados acompañando, no puedo ponerle muchas pegas. Lo único quizás donde va a llamar los aficionados, ¿no? Pues a los duelos directos con el Barça. Si en el siguiente duelo de liga el Madrid saca algo, pues posiblemente gane mucho más crédito, ¿no? Lo que la gente quizá duda es, bueno, pero es que ya en los partidos estos contra el Barça este año no se ha competido en el de Liga, por ejemplo. Bueno, pero en el de Supercopa sí. Entonces, a mí ya te digo, a mí no me disgusta Toril. Me parece, en el momento actual del Real Madrid, el menor de los problemas ahora mismo, la Ujú. verdad. Habrá que ver, ¿no? Pero lo dicho, se está mascando esa posibilidad de que no sea largoplacista y de que Toril sea un hombre de club y luego pues se pueda evaluar otras cosas. Sí, a ver, y yo lo entiendo, ¿eh? Que él llegó en modo bombero Sí, a totalmente. apagar un fuego, lo hizo bien, y bueno, eso pues a ti también de cara al club, toma, gana calones, ¿no? Y oye, pues yo he resuelto aquí una papeleta, mira, el equipo le hemos dado una vuelta competitiva, soy un entrenador válido, ¿no? Sus aspiraciones internas, yo no sé dónde están, ¿no? No sé si Hmm. están en volver al masculino, que es lo que entiendo por lo que mucha gente Se habla de que Raúl podría optar al primer equipo, Toril al Castilla, bueno, estas cosas piensa. que... Pero yo vuelvo a lo mismo. Yo creo que esta situación, esta dinámica de este año con el equipo ganando mucho, eso en primera persona tiene que influir. Y si Debería. tú ves que has encontrado un sitio y, ojo, que ya la plantilla empieza a ser, digamos, tuya, la Sí. jugadora, El sistema empiezas de ya a juego, trabajar todo, claro. a moldear a jugadoras. Bueno, el entrenador, sea jugador o jugadora, al final son piezas, ¿no? En las que tú puedes empezarle a transmitirle ciertas cosas. Ves que esta jugadora, por decir algo, una de las jóvenes, tantas que tiene el Madrid, tú mismo ves el margen de progresión que tiene. Pues quizás te empieza a apetecer, oye, yo quiero a esta jugadora desarrollarla. Y bueno, eso influye en estas perspectivas a medio plazo de cualquier entrenador. Y hablando de desarrollo, esto al loro, ¿eh? Hay que desarrollarlo, porque no es moco de pavo. Situación de renos que tiene el Real Madrid femenino. No son pocas las renovaciones que tiene que mirar el club. Desde este canal os hemos ido informando de varias de ellas, pero en esta charla en cuestión, esto pues no lo vamos a tratar porque ya ha habido espacio para ello. Pero de lo que hay ahora mismo en el Real Madrid femenino, parece claro, por lo que se ha ido manejando y viendo los minutos que tienen, que hay con 4 jugadoras, añadiendo Corredera, que parece que lo tienen muy difícil, ¿no? Que serían Caroline Moller, Lorena Navarro, Claudia Florentino y la propia Marta Corredera. Parece que por ahí eso más o menos podría, insisto, a falta de confirmación, pero podría estar claro. Pero a partir de ahí habría otras 5 jugadoras. 5 futbolistas, que son Lucía Rodríguez, Rocío Gálvez, Esther González, me olvidaré yo de alguna, seguro. Claudia Zornoza. Claudia Zornoza y estaría Carla Y, Camacho, que me la ha dejado, estaría, que es jugadora a caballo, que está ahí entre primer equipo y Real Madrid femenino B. Y creo que no me deja nadie. Por esto No de sé que... si Kenty no. No, Kenty es Kenty puede. No, 2024. Kenty está 24, vale, vale. O sea que tendríamos esas. Así que ahí te dejo un poquito la mesa redonda de renovaciones y por dónde, sobre todo, más deportivamente. Oye, sí, genial, si tienes algo de información que nos pueda aclarar el panorama, buenísimo, buenísimo. Pero, sobre todo a nivel deportivo, me interesa tu opinión con eso del crecimiento, de pensar que pudieran venir otras en lugar de alguna de las que terminan contrato y facilitar un proceso. ¿Cómo lo ves? Hombre, yo creo que Rocío y Sornosa me parecen las renovaciones más claras ahora mismo, junto, bueno, a Esther, pero en cuanto a esto de que hablamos, ¿no? De que me has preguntado de futuro, Sornosa sería un poco la más mayor Ujú. por edad.
pero me sigue pareciendo quizás de las que hablamos una de las jugadoras con más presente. Sí, Entonces, solvencia pura. para mí indiscutiblemente tendría que renovar y sería valiosa para un Madrid 3.0 para decir algo Ujú. del año que viene. Rocío igual. La duda en cuanto a este debate la tengo un poco más con Lucía porque fue fichaje, es muy joven, creo que tiene todavía 23 años, si no me equivoco. Las perspectivas eran muy buenas cuando se la fichó de la Real Sociedad, Sí. venía de hacer una temporada, en mi opinión, fantástica. Y sorprendentemente está siendo una de las que cuenta menos. Y a mí me parece un perfil que incluso con lo que Tolil está jugando últimamente, ya sea lateral pura o carrilera, mi sensación es que debería estar teniendo más minutos. Vale que está metiendo a Atenea en el carril, pero mi sensación era que en ese duelo, ¿no?, con Kenty debería estar entrando mucho más. Entonces, es una de esas renovaciones que sí me genera más dudas la idea que tendrá el club, porque tampoco debería haber variado tanto desde cuando se la fichó. Ujú. Siendo una jugadora muy joven, las expectativas tendrían que ser de una jugadora a desarrollar, a que su nivel va a subir de aquí a 2 o 3 años. Entonces, deshacerse de ella ahora no lo tengo tan claro. Pero el factor que entra aquí, las posibles llegadas, ¿no? Que ya no es Claro. solo quien esté, sino quien pueda llegar. Porque si te dicen que en el centro del campo o en la delantera, pues te viene una jugadora top a ser titular, eso cambia muchas cosas. Claro, rompe la baraja. Voy a ser muy directo, porque hemos tratado renovaciones que son interesantes, sobre todo la de Claudia, para mí fundamental. Estoy muy de acuerdo contigo. Me parece un valladar dentro del centro del campo para lo que es el sistema defensivo-ofensivo, porque Claudia hace de todo, absolutamente de todo, y luego es competitiva. Y lo que dice es experiencia, ya con 31 años además. Rocío, parece que es muy importante para Toril, titularísima junto a Kathleen. Habrá que ver si llega una central. De igual manera, en la horquilla centrales del año que viene la veo. Y yo estoy contigo en cuanto a la duda de Lucía, que eso podría hacer que el club buscara una lateral derecho. Kenty tiene contrato, pero se habla incluso de... Ahí hay dudas. El lateral derecho, pues mira, igual que el masculino, genera dudas. Es un puesto que genera bastantes dudas. Te voy a preguntar por el nombre propio de las renovaciones. ¿Tú piensas que debería continuar Esther González la próxima temporada en el Real Madrid? La respuesta lógica para mí es que sí. Ujú. Más allá de gustos, que sé que en la delantera este es también un buen Debate. debate porque mueve a las masas, ¿no? Pero una jugadora que es la que más te produce de cara a gol junto a Weir, deshacerte de ella como mínimo sería arriesgado, porque lo que venga puede sobre el papel ser mejor, pero te Ujú. tiene que rendir desde el primer momento si te deshaces de un atacante como Esther. Entonces, hombre, yo entiendo que la lógica es que siga, la verdad. Me sorprendería lo contrario porque es jugártela, es un riesgo. Es un riesgo que no creo que el Real Madrid necesite correr ahora. En cuanto a una jugadora, vamos, sobre O todo sea, a ti te produce si garantía, ella... es decir, que realmente una jugadora garantista, tú dices, ¿por qué va a salir una jugadora que te genera una garantía X dentro de un nivel, pero que te da una garantía a lo mejor? ¿Por qué arriesgar a qué pasará si se va, viene? Claro, es que perder la cantidad de goles que te da Esther, más allá del tipo de jugadora de delantera que sea o las limitaciones que pueda tener como jugadora, bueno, pero es que si tú a lo que vas es a tener una plantilla que compita por llegar lejos en la Champions y por supuesto en España, en Liga y en Copa, pues que necesitas varias delanteras de garantía, no Ujú. solo, no Claro. solo una, ¿no? Y este año, si el caso fuese el contrario, si la que estuviese por renovar fuese Naikari, la situación sería otra. Y ojo, lo digo yo que he sido y soy porque tengo un poco ahí de... Me tira la Naikari, que es la Real, fue en su último año allí una jugadoraza Ujú. fantástica, Sí, sí. que daba gusto verla. Y
y a mí me sigue pareciendo una jugadora que no ha terminado de funcionar en el Madrid cuando todo estaba para que funcionase. Entonces sigo, ¿sabes?, teniendo esa sensación de que es una delantera que debería ser válida. Pero ya te digo, si fuese ese caso, podríamos estar, vale, Naikari Pues quizá lo Naikari está sea pasando. la solución, Fernando. Quiero decir, la solución, se me entienda. Como se está dando muy por hecho que puede venir una delantera, parece que sitio para Esther, Naikari, Feller, que se me está metiendo en esa zona como segunda delantera tal, hay mucho tráfico. Quizá, la realidad deportiva es que Esther está muy por delante de Naikari y que la solución sería renegociar o valorar Naikari Mercado Nacional para que pudiera salir y mirar esa alternativa potente, presuntamente, que podría estar mirando el Real Madrid femenino en ataque, porque son a Romy Leuchter, tal. Bueno, como juego de estrategia es así, ¿no? Ujú. Porque tiene contrato, en teoría sacaría dinero, ¿no? Pero a mí lo que me pasa que es que Naikari es una jugadora con carácter muy inteligente, por sus declaraciones durante los años que ha hecho. Ya quería jugar en el Real Madrid, ¿no? Sabemos que ella ya ha dicho, ¿no?, que llevaba el 7 Sí. por Raúl. Yo siempre digo, allí, esta niña allí de un pueblecito de Urnieta, de allí del País Vasco, llega a la Real Sociedad, se convierte en capitana general, acaba saliendo y consiguiendo ir al Real Madrid. A mí me extrañaría que no intente el máximo por acabar rindiendo en el Real Madrid y gastar todas las balas que tengo, que tiene. Ujú. Y me parecería lógico. Entonces, entiendo que el Real Madrid, si eso sucede, lo que tendrá que buscar, pues no, es una otra alternativa, no que salga ella. Ujú. Pues vamos a ver, porque ahí puede haber movimientos importantes, porque en el frente de ataque están sonando cosas, el Real Madrid femenino se estaría moviendo, Heidi Raso ya sabéis que, tal y como os comentamos en Madridismo al Día, pues va a firmar 2 años con el Real Madrid, estaría absolutamente cerrada, y sería el primer fichaje del Real Madrid femenino. Por lo que mucha atención, que en ataque pueden pasar cosas. Veremos Naikari, Esther, en fin. Hombre, y es que cuando se habla de nombres ya se empieza a hablar de ciertos nombres, ¿no? Como por ejemplo el de Pernil Harder, ¿no? Que sale mucho. Claro, Y a ver, estos son palabras mayores, ¿no? gente con mucha experiencia, competitiva en Champions, Dinamarca, claro, es... luego con unas expectativas, ¿no? Porque una jugadora así, absolutamente consolidada, ya en los años de su madurez absoluta, Mm. son perfiles que si te llegan para ser titulares. Sí, sí, esta no Eso, llegaría. O Romy esas Leuchter cosas incluso, Fernando. O Romy Leuchter es una jugadora con un potencial que todo el mundo habla descomunalmente bien de ella. Entiendo que si tú haces una inversión tipo de ese calibre, es para ponerla o de delantera única o con otra. Pero todas no caben. Es que Todas no caben. esos son los grandes problemas, ¿no? Por un lado, a ver, y yo entiendo y es normal, ¿no? Y cualquier aficionado al fútbol o cualquier persona que siga el fútbol, el apartado fichaje y cromos, aunque no quiera, lo miras y lo sigues y te Claro. interesa, ¿no? Porque es muy, muy entretenido. Pero luego los quebraderos de cabeza pasan al cuerpo Ah, técnico, sí, ¿no? bueno, ahí A quien Tori. tiene, a quien tiene que encajar las piezas. Hmm. Pero realmente el año que viene, venga quien venga o salga quien venga o salga quien salga, Ujú. la situación debería ser, si seguimos la lógica, de una plantilla en la que jugadoras muy buenas durante todos los partidos empiecen desde el banquillo, porque estamos hablando de lo que ya lo que se busca, en mi opinión al menos, es amplitud de plantilla, es decir, Sí. tener piezas de Profundidad, recambio duplicidad. fiables, exacto, exacto, y saber que no te van a bajar de nivel o que te van a ofrecer alternativas de calidad desde el banquillo. Entonces, ahí ya entramos en una dinámica como la que este año, por ejemplo, vemos con Olga y Esbaba, que para mí son dos jugadoras perfectamente titulares, Claro. pero continuamente una tiene que estar en el banquillo, salvo que, bueno, algún Doble día lateral en jueguen las algunos. dos, Sí. ¿no? Pero sabes por dónde vamos, Sí, ¿no? sí, sí. Que siempre una, aunque vayan rotando, pero el Madrid a lo que va a tender es a eso, como le ocurre, pues, por ejemplo, al Fútbol Club Barcelona, ¿no? Que si tiene esa plantilla que tiene, que gana lo que gana, pues es por algo, porque están teniendo ya piezas desde el doble. Tienen 19 jugadoras, 20 de máximo nivel. Y cuando tienen lesiones, como han tenido,
pues obviamente no se resienten porque tienen efectivamente una gran profundidad. Me gusta mucho eso, Fernando, porque estoy muy de acuerdo en este sentido. Yo creo en la teoría de, en vez de tener como actualmente creo tenemos 14, pongamos 14 jugadoras que digas, vale, están ahí, pues en vez de tener 14, 18. Si ya tienes 18, pues se cumple tu teoría, que yo asumo y dijeron muy bien, que es la de duplicidad en todos los puestos. Pero ya no solo lo de Olga Svava, lo de Tere Maite por Zornoza y por Toletti, sino ya más cosas, más riqueza, más profundidad. Y hablando de profundidad y hablando de riqueza, vamos con eso para cerrar esta charla. La clave, las incorporaciones. Todo equipo tiene que mejorar. Más si cabe una sección que lleva 2 años, como tal Real Madrid. Hay que mejorar cosas. ¿Por dónde? Pues por distintas posiciones, pienso yo. ¿Por dónde ves tú que tiene que corregir o mejorar el Real Madrid de cara a la próxima temporada? Hombre, yo por empezar por algo claro, creo que en la línea de centrales, sobre todo teniendo en cuenta que lo que se está viendo este año es que se está usando mucho el sistema de tres centrales, es decir, ¿Correcto? que a Mm. tus tres primeras centrales las estás cargando con muchos minutos continuamente y que la cuarta central, como hablamos, pues es Claudia Florentino. Yo entiendo que una central o defensa que te pueda cumplir Lateral tanto como derecho central y central, por ejemplo. o lateral debería reforzarse. También, incluso, ya puesto a afinar, un perfil, por decirte algo, yo potenciaría mucho la salida de balón, por ejemplo, porque me Sí. parece que es un aspecto donde el equipo puede mejorar mucho. Ujú. Eso lo tengo claro. Luego, claro, arriba es muy fácil ir, porque claramente el perfil de delantera física, aunque medio lo pueda cumplir Feller, pero podría encajar en algo. En el centro del campo, banda, ha hablado tú de Hayley Raso. Raso. Ujú. Sí, sí está hecho. Entonces, más que nada, sobre todo, yo creo que es ese mm, aportar perfiles diferentes, ¿no? Que te Matices. ofrezcan algo diferente a lo que ya tienes, que no es malo, porque ya lo que ya sí que hay es Una esa base. base, ¿no? Tenemos el equipo ahora mismo de lo que estamos hablando aquí es que tiene una base, ¿no? Ya más o menos sólida. Ahora aquí ya vamos a afinar, ¿no? Ujú. Exacto, buscamos ese plus competitivo. Eh, yo lo veo. En cuanto a una central, a mí me gustaría una central con experiencia, que haya gastado camisetas realmente. A mí aún. Yo echo de menos a Babs Peter. Es decir, ese perfil que haya sido un perfil que haya jugado frente a grandes delanteras, que haya ganado grandes títulos y que pues tenga sus 28, 29, 30 años para 2, 3 temporadas darte nivel, por ejemplo. Hombre, en ese retrato robot yo entiendo perfectamente cuando leo los rumores, ¿no? Ericsson, De ¿no? antes hemos hablado de, exacto, hemos Claro. hablado de Harder y entras a Magda Eriksson, pues, Ujú. Blanco y en bueno, botella. no solo jugando en el Chelsea, sino capitana del Chelsea Suecia. ya desde hace mínimo creo que 3 años, no solo jugadora titular, sino capitana, con lo que eso implica, ¿no? Claro. Lo que hablabas tú de Babs, ese perfil de jugadora experimentada que sabe llevar y tal, experiencia internacional absoluta, puede cumplir o ha jugado y juega tanto de central como de lateral o en defensa de tres Claro. con su país. Ha jugado con Wright y Eso con Buchanan, de 3 centrales. Con Wright y Buchanan. son nombres que los ves y cómo no te van a cuadrar, Claro. ¿no? Para el momento en el que está en el Real Madrid. Lo que yo no tengo claro es si el Real Madrid en el momento actual o en el Aspira. momento del verano, si se produce un nuevo salto en cuanto a presupuesto, si podrán llegar a las condiciones que este tipo de jugadoras tienen ahora en el Chelsea, que es uno de los equipos en los últimos años que más ha invertido y que en temas salarios, en fin, no sé si estas dos jugadoras en su momento de plenitud, 28, 29, 30 años, les vas a poder dar lo que quieran. Ujú.
Centro del campo parece bastante claro. De hecho, yo pienso que cuantitativa y cualitativamente es donde mejor estamos. Tenemos pues 5 centrocampistas más factor Weir, que ella juega por toda la zona de 3/4, apoya a las centrocampistas, es el todo ahora mismo ofensivamente el Real Madrid. Yo tengo claro, Fernando, que hay que mover algo arriba. Pero no tanto, no tiene por qué ser delantera solo, que también yo abogo mucho por Romy Leuter, que es un nombre que me encanta, que he seguido mucho desde que sonó, que está muy atento a ella, y a mí es un perfil que me gusta, un perfil moderno, goleador, fuerte, con potencia, pero que tiene no solo el juego en área, sino fuera. Y gente de banda. Yo creo que ahora mismo lo de Hailey Raso está bien tirado. Es verdad que no está siendo titular, pero está jugando bastante, está entrando en Dinámica City. Creo que por ahí, no sé cómo lo verás, pero 2 jugadoras, insisto, porque tienes a Atenea, que es la que es más clara, luego por ahí Olga, Feller, que no es su posición, Moller no va a seguir, casi seguro al 100%, se da, o sea, parece que ahí, yo creo que hay que tirar, hay que tener en el equipo al menos 3 jugadoras que sean extremo, 3, 4, pues son 2. Sí, y si, sobre todo, si se da por hecho que Moller Claro. no sigue y que no se le ha usado realmente prácticamente como ahí en la posición de extremo, no ha tenido ninguna continuidad. Lo normal es que un refuerzo en ese costado deba de llegar. Ahora bien, ¿qué nombres? Eso es una gran duda porque además lo que estamos... Ya van un par de ventanas donde se ha visto, es que la dirección deportiva tira a sitios donde mucha gente no se lo espera. Sí, eso es verdad. Incluso nombres que totalmente fuera del radar Lo de Sbaba o no de se lo que esperaba. o de lo que suena. Mm. Y luego, claramente, son operaciones que salen, las sacan adelante y algunas de ellas, como la propia Sbaba, que salen muy bien. Así que no tengo muy claro, puesto a decir nombres, quién podría llegar en ese perfil, la verdad. No lo tengo claro, te lo digo así, no tengo certeza. Habrá que estar atento porque está saliendo rumores, cositas por ahí. Bueno, se habla ahora del tema de Linda Caicedo, que yo veo francamente difícil, que es un poco un perfil interesante porque no es una delantera tal cual, ha jugado con una 9 titular en Colombia acompañando. Entonces podría ser uno de los grandes proyectos en Sudamérica del fútbol femenino. Pero muy, muy, muy joven. Muy joven, 18 años. Pero Es ahí que está Chelsea y Barça. Es decir, que los grandes ya están diciendo, cuidado. Y el Real Madrid, pues como club, esta política de jugadores jóvenes, emergentes, mercado sudamericano, en el masculino ya lo ha tocado. Veremos si en el no, femenino. hombre, cuadra en el sentido de. Yo apenas le he visto, ¿no? Unos cuantos partidos internacionales, poquísimo. Ujú. Pero sí es verdad que hay que entender, claro, jugando con las jugadoras De su nivel, de su de edad. Ah, su año, es una alienígena, ¿no? Sobre sí, todo físicamente, es que es así, sí, ¿no? sí, es. Una carrera saca cuerpos en pocos metros, es una jugadora que se la ve totalmente diferente, ¿no? Pero claro, entiendo también que habrá que verla pues en el fútbol adulto, profesional, y si es en Europa, ¿no? Eso... Habrá que ver la adaptabilidad también, efectivamente. Muchos factores que iremos tocando, por supuesto que sí, en madridismo al día TV. Bueno, decirte que se me ha quedado corta la charla, ¿eh? Yo, la verdad, hubiera estado aquí 2 horas, charlando aquí de nuestro Real Madrid femenino y ha sido un gustazo, Fernando, tenerte De fútbol se puede hablar casi sin parar, yo creo. Sí, tío, la verdad es que sí. Y creo que la sección del Real Madrid femenino, con este crecimiento tan marcado que se está teniendo esta temporada, la gente tiene ilusión, la gente tiene ganas, pero de momento incógnitas. Ahí está, hemos tratado tema de actualidad, de cómo va el equipo, pero también, que nos interesa mucho y lo sé analizar, tema renovaciones, ¿qué va a pasar? ¿Continuará Esther, Claudia? Lo de Rocío ya estará hecho. Fichajes, ¿quién llegará? Pues todo esto se irá desgranando en este canal y obviamente también en Ya Corre la Saeta, el canal de Fernando Alcalá Zamora. Ahí está en YouTube. No sé si quieres añadir algo más, alguna cosita. Nada, encantado de estar aquí charlando un ratito, como siempre. Muchísimas gracias. Y lo dicho, como siempre, hacemos el cierre de estas charlas con un a la Madrid, chicos. Chao, chao.